Las fronteras ya no tienen que ver solo con la geografía y las políticas. La sociedad, la cultura y las emociones también son protagonistas cuando hablamos de estos límites. La convivencia humana se pone a prueba cuando el territorio deja de ser de un solo pueblo. Migrar ya no tiene que ver solo con temas económicos y una estabilidad laboral. Buscamos en términos simples ser felices. ¿Cómo estamos afrontando este gran desafío? Invitamos al escenario al académico de la Escuela de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica de Chile, Daniel Hurtado. Gracias. Cuando tenía 15 años, mi abuela sufrió un grave accidente cerebrovascular que la tuvo al borde de la muerte. Fue tanta la impotencia que sentí en ese minuto que no podía ayudarla, que me prometí a mí mismo que estudiaría medicina para así poder ayudar a personas como mi abuela a superar sus enfermedades. Pero a los 18 años, mi pasión por los números y los computadores era tan grande y tan fuerte que en un acto de honestidad decidí estudiar ingeniería y no medicina, no sin un grado de remordimiento. Hoy, varios años después, décadas en realidad, hay dos grandes noticias que se desprenden de esta historia que yo quería compartir con ustedes hoy día. La primera es que mi abuela sobrevivió a su accidente cerebrovascular. Hoy tiene 94 años y está más viva que nunca. Y la segunda es que gracias a la ingeniería y a través de las matemáticas y la computación he podido dedicar mi vida a desarrollar ciencia y tecnología para poder ayudar a personas a superar sus enfermedades, cumpliendo de alguna manera así esa promesa que me hice hace mucho tiempo. Algo que siempre me ha sorprendido durante todos estos años dedicado a la ingeniería biomédica es que las matemáticas juegan un rol fundamental en la medicina, en el día a día, un rol que es mucho más importante del que nosotros realmente estamos al tanto. Y para demostrárselos, déjenme hacer con ustedes un pequeño experimento. Por favor, levanten la mano en esta sala, ¿cuántas personas se han realizado un escáner? Es decir, se han metido a esta máquina que está acá y han tomado una tomografía de rayos X como la que vemos en pantalla. ¿Cuántos? Perfecto, muchos que hay aquí. Excelente. Bueno, déjenme contarles que solamente en Estados Unidos se realizan 70 millones de estos exámenes al año. Y son exámenes que son fundamentales para los médicos para poder diagnosticar y tratar también enfermedades graves respiratorias como el enfisema pulmonar o la fibrosis pulmonar y también cáncer al pulmón. Perfecto. Entonces déjenme preguntarles ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que para poder obtener cada una de estas imágenes es necesario resolver la siguiente ecuación matemática? 2 o 3 personas. Y ese es justamente mi punto. Las matemáticas están detrás de cada diagnóstico que se hace todos los días y tienen un rol fundamental. Sin embargo, muchas veces pasan desapercibidas su importancia, incluso para los mismos médicos. Lo cierto es que hoy estamos en un punto de inflexión en esta conversación entre las matemáticas, la computación y la medicina. Puntualmente, los computadores están ayudando a mejorar los diagnósticos, a hacer una medicina más personalizada y a través de simulaciones nos permiten mejorar también dispositivos médicos que ayudan a que la medicina de hoy sea cada vez mejor. Esta área en donde la matemática y la computación apoyan a la medicina es lo que nosotros conocemos como la medicina computacional. Pero para contarles un poco más y para entender cómo llegamos a este maravilloso minuto de la medicina, déjenme contarles cómo llegamos hasta acá. La medicina, desde siempre y a través de la fisiología, ha buscado el generar modelos para poder comprender el cuerpo humano. Un buen punto de partida es el post-renacimiento, con el físico y matemático Giovanni Borelli, quien en esa época utilizaba como un modelo teórico los dibujos. Borelli, a través de los dibujos, quiere entonces estudiar el movimiento del cuerpo humano y el movimiento de los animales. Y para eso entonces idealiza el cuerpo humano, el sistema músculo-esquelético, en función de barras y poleas que representan huesos y músculos, que hacen entonces que una persona pueda moverse. Borelli entonces utiliza como modelo nuevamente el dibujo, pero el dibujo tiene el problema de que es muy cualitativo y por lo tanto permite explicar de manera muy general, pero no en algo más específico. Quizás dos de los científicos más influyentes en la modelación matemática actual son Isaac Newton y Gottfried Leibniz. A partir de sus leyes, Newton logra formalizar
el concepto de fuerza y el concepto de interacción entre cuerpos, así como también logra relacionar las fuerzas aplicadas en un cuerpo con el movimiento de este, a partir de su famosa ley fuerza es igual a masa por aceleración. En forma independiente pero paralela a Newton, Leibniz desarrolla el concepto de la derivada, es decir, de la tasa instantánea en tiempo, y con eso entonces da nacida a lo que hoy se conoce como el cálculo infinitesimal, que es el lenguaje matemático que se usa hasta el día de hoy para hacer modelaciones matemáticas en grandes computadores. Sentadas entonces las bases para la matemática y para la física de ese tiempo, faltaban meterse mucho más en la parte médica y entender cómo funcionaba entonces ahora el cuerpo humano. Un gran exponente, una persona que se dedicó mucho a eso, fue el investigador Luigi Galvani. La historia cuenta que Galvani se encontraba disectando el cuerpo de una rana cuando de repente pasa a llevar con su bisturí y genera con un gancho de cobre un circuito que hace una descarga en la columna de esa rana y hace que las patas entonces se contraigan. Con esto Galvani descubre la bioelectricidad y fue un descubrimiento fundamental para poder entender que los músculos del cuerpo de los animales y de los humanos están contraídos solamente porque pasa un impulso eléctrico a través de ellos. Con eso entonces Galvani sienta un precedente dentro de la historia y podemos entender mucho mejor cómo se comporta el cuerpo humano. La propagación eléctrica en el cuerpo humano y en las células se torna algo tan importante que dos grandes investigadores, Alan Hodgkin y Andrew Huxley, se dedican a estudiar entonces cómo los impulsos eléctricos viajan a través de células nerviosas. En el año 1952, ellos estudian en un axón gigante de un calamar cómo esa propagación eléctrica ocurría y cómo ese voltaje iba moviéndose de un lado hacia otro. Su descubrimiento fue tan importante que en el año 1963 ellos reciben el Premio Nobel de Medicina por sentar las bases fisiológicas de cómo ocurre esta propagación. Una contribución fundamental de Hodgkin y Huxley, además, es que en base a estas observaciones ellos proponen una ecuación matemática que permite modelar el impulso eléctrico propagándose a lo largo de las células nerviosas. Es aquí entonces en donde entramos en el corazón. El corazón también está formado por células que se activan eléctricamente y que en base a esa activación eléctrica, como había descubierto Galvani hace tiempo, producen esta contracción, tal como la que podemos ver en este video que está acá. Ahora bien, con las ecuaciones del tipo de Hodgkin y Huxley, esta célula puede ser modelada matemáticamente y yo puedo entender cómo su comportamiento eléctrico gatilla esa contracción. Lo interesante es que en el corazón hay distintos tipos de células. La más importante es esta, las células musculares cardíacas. Pero no hay solo una, sino que existen muchas células que están conectadas entre ellas y que necesitan constantemente comunicarse para poder generar este impulso eléctrico en todo el corazón. Y de hecho en el corazón hay 3.000 millones de células musculares cardíacas. Entonces cada una responde a su propia ecuación y además tiene que comunicarse con otra. Se imaginarán entonces el tremendo problema matemático y la gran complejidad que tenemos para poder resolverlo. 3.000 millones de ecuaciones durante varios milisegundos para solamente poder simular un latido del corazón. Fue justamente esta complejidad matemática computacional la que previno estos modelos de ser mucho más populares durante el siglo XX. Coincidentemente con la generación de los modelos de electrofisiología, nace la computación digital, con el primer computador ENIAC de la Universidad de Pensilvania en el año 1945. El ENIAC era capaz de procesar 500 operaciones del tipo de suma, resta, multiplicación y división por segundo. Sin embargo, con esa capacidad computacional no era suficiente para resolver las billones de ecuaciones que acabamos de ver que son necesarias para poder modelar un corazón. Sin embargo, la computación ha avanzado a pasos agigantados. Y hoy en día, 70 años después, contamos con supercomputadores como el Summit, que es capaz de procesar 200 petaflops, es decir, 200 por 10 elevado a la 15 operaciones del tipo suma, resta, multiplicación y división por segundo. Es recién aquí, con esta capacidad computacional establecida el año pasado, que los modelos complejos del corazón son posibles de ser resueltos en tiempo real. Y es entonces cuando se abren todas las posibilidades de ocupar ese modelo para la medicina. Déjenme mostrarles a continuación un ejemplo de este tipo de modelaciones que fue realizado en Chile, puntualmente desde mi laboratorio y en colaboración con la Universidad de California en San Francisco. Los modelos computacionales del corazón parten entonces por conocer la geometría interna del cuerpo humano, lo cual se recupera desde una imagen médica como las que acabamos de ver inicialmente.
Esa imagen médica me permite ver cómo están todos los órganos colocados y también me permite poder definir cuál es la geometría del corazón, por ejemplo, a partir de una resonancia magnética cardiovascular. Una vez que nosotros podemos reconstruir entonces la geometría del corazón con sus cámaras, donde están sus músculos y todo lo demás, nosotros discretizamos esto y representamos esas células con esos pequeños triángulos que ven ustedes en pantalla, en donde hay un grupo de células que están actuando y entre ellas se comunican a raíz de tener todos estos triángulos conectados entre ellos. Es justamente entonces esta representación la que vamos a ocupar de ahora en adelante para mostrar qué más podemos hacer con este tipo de modelos que hasta aquí son solamente geométricos. El corazón está activado por una serie de ondas eléctricas que se propagan en sus paredes y que van de manera muy suave contrayendo las paredes del corazón. Lo que ustedes ven en las zonas blancas son justamente células que se activan eléctricamente y que contraen entonces el músculo cardíaco. Y lo que ven en rojo son células que entran dentro del reposo. Esta propagación de ondas se hace de manera muy suave y eso es fundamental para el funcionamiento cardíaco. Eso significa que el corazón se va contrayendo desde abajo hacia arriba y va empujando la sangre que entra dentro del sistema circulatorio y que entrega oxígeno a todo el resto del cuerpo. Como comprenderán, este patrón de propagación de ondas es muy importante para la vida humana. Sin embargo, la pregunta entonces ahora surge es, ¿qué entonces es una enfermedad del corazón? ¿Qué puede producir dentro de esta actividad eléctrica? Y eso es justamente lo que les voy a mostrar a continuación. Producto de una isquemia, de algún infarto o incluso de un shock que uno sufra eléctrico, ¿no es cierto? El corazón puede entrar dentro de un patrón de activaciones que es completamente desordenado. Lo que vemos acá entonces son una serie de espirales que se producen en este caso patológico dentro del corazón. Esas espirales han sido descritas por los mismos médicos como un saco de una bolsa de gusanos que está tratando de coordinarse pero que no puede. El problema con esa descoordinación es que el corazón no es capaz entonces de bombear sangre al sistema circulatorio y es ahí en donde empieza el problema. Esto es lo que conocemos como una fibrilación, que luego pasa a una arritmia y finalmente, si no es tratada, termina en un paro cardíaco. La pregunta es, ¿podemos usar entonces estos modelos para no solamente entender el funcionamiento normal y el patológico, sino también para poder desarrollar terapias o dispositivos médicos que pueden ayudar al corazón a restituir su función cardíaca? Y la respuesta es que sí. A continuación les voy a mostrar entonces una simulación de cómo un desfibrilador, que es un dispositivo que inyecta una corriente eléctrica muy alta, a altos voltajes, puede resetear las células cardíacas y con esto dejar el corazón quieto y volver a comenzar. Entonces el desfibrilador, de nuevo, inyecta una gran corriente a partir de voltajes dentro del corazón y hace que todas las células se activen y vuelvan al reposo de manera más sincronizada. Y luego de eso, entonces, el sistema del corazón puede volver a gatillar sus ondas eléctricas que vuelven a esta normalidad, a esta contracción mucho más sincronizada y mucho más fisiológica. La pregunta entonces acá es qué se puede hacer con este tipo de modelos. No solamente podemos ver esta realidad, sino que ustedes podrían, por ejemplo, ocupar este tipo de herramientas computacionales para diseñar mejores desfibriladores. Por ejemplo, la energía actual de un desfibrilador es tan alta que los impactos que pegan no solamente afectan al corazón, sino que afectan el cuerpo completo. Y una línea de investigación muy fuerte es cómo hacer desfibriladores de baja energía, cosa de poder de manera óptima poner la justa y necesaria energía dentro del corazón, pero que no afecte al resto del cuerpo. Habiendo visto estas simulaciones, la pregunta que queda entonces es ¿hacia dónde vamos en medicina computacional? Como buen científico soy muy contrario a la especulación barata y fácil, pero algo que sí les puedo decir es que la comunidad hoy en día está avanzando hacia tener un modelo del cuerpo humano completo, no solamente del corazón. Esto trae tremendos desafíos, porque significa modelar matemáticamente el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y poder ver cómo esos sistemas interactúan entre ellos, para lo cual todavía hace falta mucho desarrollo científico. Así también, cuando tengamos esos modelos, nos va a tomar mucho tiempo llegar con computadores a poder resolver todos estos sistemas matemáticos que conversan entre ellos y poder tener este tipo de simulaciones. La gran promesa es que si tenemos un modelo del cuerpo humano completo, solo ahí podremos entender entonces cómo una enfermedad, por ejemplo el corazón, puede afectar a todo nuestro cuerpo. Y con ese modelo también poder mejorar las terapias, hacerlas más personalizadas para que sean más efectivas para una persona en particular y poder mejorar así la salud humana. Antes de terminar, quería agradecerles a todos por la presencia. Quería también agradecer a mi familia y particularmente a mi grupo de investigación que están ahí. Son todos jóvenes chilenos y latinoamericanos que generan ciencia de primer nivel. Y quería también pedirles que por favor sigamos apoyando la ciencia en Chile. Nosotros desde Chile podemos hacer ciencia a nivel internacional para todo el mundo. Muchas gracias.